de ustedes ya la conocieron en la plática anterior. Sin embargo, bueno, voy a hacer la presentación de nuevo. Está con nosotros la Silvia Arrau Barra, con formación académica de licenciada en Ciencias Pecuarias y Médica Veterinaria por la Universidad de Chile. Es doctora en Ciencias Veterinarias, Médico-Veterinaria por la misma Universidad de Chile. Tiene una extensa y rica experiencia en la docencia de las ciencias farmacológicas en diferentes carreras de las universidades chilenas, más de 15 años de experiencia, lo que ha permitido adquirir y profundizar conocimientos en el tema de la farmacología veterinaria, farmacología aplicada, fármacos veterinarios en farmacias comunitarias y farmacología del cannabis. Profesora tutora de tesis de grado en diversas universidades de Chile también. Trabajo que le ha sido reconocido como importante y exitoso para la formación profesional de todos los estudiantes que han pasado por ahí con ella. Ha tenido una participación activa y permanente en las plataformas virtuales como VetPraxis, VetsWeb, VetCan Internacional, VECME, entre otras, dando charlas de farmacología aplicada y cannabis medicinal. Cuenta con diversos cursos y diplomados de alta especialización. Ha impartido infinidad de conferencias, congresos, seminarios y charlas en asociaciones, universidades, en foros nacionales e internacionales. Ha realizado publicaciones de artículos en revistas científicas, literarias o técnicas de carácter periódica, publicadas en los últimos 10 años, como autora principal y coautora. Y pues bueno, ¿qué más para presentar a la doctora? Muchísimas gracias. Su plática es acerca del uso del cannabis medicinal en dolor asociado al cáncer óseo y cáncer de piel, en sus casos clínicos. Doctora, pues muchas gracias, mil disculpas por todo esto y pues adelante, los micrófonos son suyos. Perfecto, muchas gracias. Disculpen también, digamos, por la paciencia que tuvieron, que valga la pena, ojalá Dios quiera. Bien, vamos entonces, yo voy a ir indicando, porque tengo abierto el computador para verlo un poquito más grande. Ya nada más usted me dice siguiente y yo le doy siguiente. Exacto, ya, muchas gracias. La siguiente, por favor. Siguiente. Ahí estamos. Bueno, esta diapositiva en el fondo lo que yo necesito transmitirle a ustedes es la importancia que tienen estos fitocannabinoides sobre las estructuras cerebrales. Hay mucha investigación, uno, digamos, buscando información a través de las publicaciones que son importantes, revistas indexadas, incluso hoy en día hay libros de veterinaria en medicina de cannabis, importantes, publicaciones. Uno se da cuenta que hay cosas que todavía no se saben, que están en búsqueda de nuevas propuestas, nuevas hipótesis, pero sí lo que se sabe es justamente aquellas estructuras del cerebro que son moduladas por el sistema endocannabinoide y sistema también fitocannabinoide. Y en ese sentido hay diferencias en cuanto a lo que es mayor cantidad de receptores expresados en distintas estructuras con respecto, por ejemplo, al ser humano, con respecto a la rata, que es un animal, digamos, que ha sido tremendamente estudiado, y con respecto al perro y el gato. ¿Ya? La siguiente, por favor. En este sentido, esta revista de biociencia es bastante interesante y se las recomiendo. Ellos dan una representación esquemática de las principales áreas donde se expresan los receptores CB1 a nivel del sistema nervioso central del ser humano, ¿ya? Y nosotros podemos ver en rojo aquellas estructuras que se destacan por tener una mayor cantidad, y en este caso son estudios de inmunohistoquímica, de reactividad con respecto a lo que es corteza cerebral, con lo que es corteza prefrontal, ganglios basales, hipotálamo y cerebelo, ¿ya? La siguiente. Con respecto a la rata, hay muchos estudios, pero uno de los tantos estudios que está incorporado en esta imagen, la saqué de una publicación muy interesante, que es con respecto al abuso de sustancias, ¿ya? El análisis que se hace, los efectos que produce el cannabis, en ese caso, en aquellos seres humanos que tienen, digamos, un hábito de estar consumiendo en forma permanente, ¿ya? Que genera efectivamente ciertos cambios en estructuras cerebrales importantes. Por ejemplo, el caso, esto también se fue, digamos, obviamente son trabajos experimentales que se hicieron en ratas, y se observa también, hay un corte sagital del cerebro de rata, y se muestra entonces alta también inmunoreactividad con respecto al receptor CB1 en
hipocampo, en ganglios basales y en cerebelo. Vamos a la siguiente. Ahora, con respecto a lo que es inmunohistoquímica en perros y gatos, hay un estudio que es bastante, digamos, clásico, seguramente ustedes ya lo han tenido en sus manos, que con respecto a, ¿cómo se llama? La observación que se hizo con respecto a perritos sanos de 4 meses, mayores de 10 años y un neonato, ¿ya? Un animalito mucho más pequeñito, con respecto a la inmunoreactividad que se observó en el cerebro de estos animales. Y encontraron una fuerte inmunoreactividad de neutrófilos presentes en varias estructuras cerebrales, que en realidad este es un estudio que marca la diferencia entre el comportamiento que tiene el cerebro de perros, específicamente, con respecto al ser humano. De hecho, se dice que la cantidad de receptores que están presentes en el sistema nervioso central del perro hacen que él también tenga una respuesta bastante más intensa en el sentido de incluso hasta situaciones de toxicidad, pero también de buena respuesta con respecto a la modulación. Entonces, se observó una inmunoreactividad muy importante del receptor CB1 en corteza cerebral, en astas de Amón, en los cuernos, en la circunvalación dentada de hipocampo altamente reactivo, en mesencéfalo, también sucedió en el cerebelo, y en el bulbo raquídeo altamente reactivo. Acordémonos que el bulbo raquídeo también tiene que ver, ¿cierto?, con el comando de las funciones cardíacas, respiratorias, la generación también de la tos y de funciones que son muy importantes, que son vitales. Cerebelo también importantísimo, sabemos que lo que tiene que ver con respecto a la propiocepción, al equilibrio y una serie de funciones que son tremendamente importantes, ¿ya? Ahora, también observaron ellos una expresión muy densa de receptores en la fibra del globo pálido y las sustancias negras. Y entonces ellos notaron que existían diferencias notorias con respecto a la inmunoreactividad que tenían los animales adultos, que estaban plenamente expresando sus receptores, actuando de una forma, digamos, completa, versus un embrión que también tenía ciertos sectores del sistema nervioso central que estaba recién comenzando a presentar, pero mucho menos que el ser humano adulto, y que el geriátrico justamente iba en un proceso de deterioro, de disminución de cantidad de receptores que se observaban. Entonces eso es importantísimo también pensarlo y hilar un poquito más fino, dadas las diferencias que existen y la susceptibilidad que puede tener la diferencia del sistema nervioso central en las distintas especies, que en otros animales son especialmente sensibles frente a los efectos, y que además de eso existe un proceso del desarrollo embrionario que va en progresión y también, por supuesto, que le da un poco más avanzada en los animales geriátricos, también va en proceso de deterioro. Eso también, por supuesto, que probablemente también tenga una cierta influencia en los tratamientos crónicos, por ejemplo. Bueno, hay cosas que son importantes de remarcar, como para ir haciendo una especie como de malla de conceptos, por ejemplo, que el sistema nervioso central con respecto al tema de los tumores, que era nuestro tema central hoy en día, ¿cierto? Tiene un sistema de control natural. Por ejemplo, se ha visto en diversos estudios que el estímulo de receptores cannabinoides efectivamente reduce el crecimiento tumoral, que la regulación hacia arriba, ¿cierto? El upregulation del sistema enzimático que tiene que ver con la degradación de estas sustancias endocannabinoides, obviamente que va a desencadenar, y lo que se ha observado, el crecimiento de diferentes tipos de tumores. Y por otro lado, que también estaría apoyando la misma idea, que que disminuye la actividad de las enzimas que están encargadas de metabolizar estos, especialmente anandamida, ¿cierto? Y doacilglicerol, se ha observado un aumento del tono del sistema endocannabinoide y por otro lado también reúne un control del sistema de crecimiento tumoral. Ambas ideas entonces se apoyan frente a lo mismo. El estímulo de ambos receptores, CB1 y CB2, ha dado un muy buen resultado en el control de tumores de glioma, también sensibles al THC, por estímulo de fingolípidos proapoptóticos. Y finalmente, las proteínas reguladoras de la transcripción también han sido reguladas y la regulación de digamos, la tumorogénesis. La siguiente, por favor. Estábamos como desfasados, ¿cierto? Había que avanzar una diapo, lo que yo había hablado recién. Quizás yo tuve la culpa porque no les avisé a tiempo. La siguiente. No sé si me escuchan o no. Ahí sí, la otra también, porque ahí estábamos un poco desfasados. Yo estaba hablando de esa diapo y estábamos mirando la otra. Ahora sí, ya, vamos a la siguiente. Ahí estamos bien, en esa, ¿ya? Esto es bien interesante, pero en realidad es también muy complejo, si ustedes se pueden dar cuenta. Esto también está sacado, ¿cierto?, de una publicación que tiene que ver con las sustancias de abuso, pero que en realidad lo que se plantea es muy interesante, porque también está la parte, digamos,
reacción espontánea del cerebro frente a al encuentro con esta sustancia, pero también se da bajo la parte del efecto patológico. Y por supuesto que también se ha buscado regulación del sistema endocannabinoide, buscando también el control de la dependencia con respecto a estas sustancias y a otras, ¿ya? Y efectivamente hay una relación directa. Si ustedes pueden ver ahí, hay una célula dendrítica, ¿cierto? Que es el centro de esta diapo, que tiene que ver con las vías de señalización y la regulación que hacen a través de 2-acilglicerol, con toda su cascada de metabolización y de naturalización a través de las actividades, ¿cómo se llama? Yo no puedo mostrarles con una flechita, pero por ejemplo en el caso de la terminal, ¿verdad? Que está al lado izquierdo, donde está la liberación del neurotransmisor que está siendo regulado, ¿verdad? Tenemos al lado izquierdo un poquito más hacia arriba la regulación que hace directamente el astrocito, que la semana, en la sesión anterior vimos que tenía una directa regulación sobre sustancias como el glutamato, ¿verdad? A través de estos receptores GLU, que tienen que ver también con la actividad del dolor. Y eso también es muy importante. Entonces, hay una interacción muy compleja a nivel del sistema nervioso central, que se están buscando distintos blancos farmacológicos para poder regular el tema también de dolor y otro tipo de actividad. La siguiente, por favor. El receptor vaniloide, que es este receptor de tipo potencial transitorio, es muy, muy importante. Este estudio que yo les puse acá, bueno, este es un receptor metabotrópico. ¿Cómo yo puedo reconocer un receptor metabotrópico? Es muy fácil. Todos estos receptores asociados a proteína G que regulan funciones metabólicas, ¿cierto? Los GRPC, justamente lo que ustedes pueden ver ahí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dominios transmembrana, que están representados por esos cilindros de color rosadito intenso, que están imbuidos dentro del entramado de la malla, de la membrana celular. Y tienen loops extracelulares, que son esas vueltitas que están hacia arriba, que también cada una de ellas cumple una función. Tenemos hacia adentro también un dominio terminal N, ¿cierto? Y por otro lado un dominio terminal C, que también tiene que ver con el inicio y con la interrupción de la actividad metabólica. Entonces, en este estudio lo que ellos hacen énfasis es que el sistema endocannabinoide, a través del PEA, que es la palmitoidetanolamida, lo que hace es potenciar anandamida de forma natural para producir un efecto antiinflamatorio y analgésico. Y además se ha visto una alta afinidad entre anandamida con un efecto agónico, que significa que el fármaco, cuando es un agonismo, es un agonista, es lo que hace es el producir el efecto, ¿ya? Con respecto al receptor CB1 y el receptor vaniloide de RPB1. Y por lo tanto, entonces, esta palmitoidetanolamida tiene que ver en forma totalmente activa en el control homeostático basal del dolor y en la inflamación. Cuando esta homeostasis del sistema endocannabinoide redunda finalmente en un dolor crónico, que ya lo vimos las semanas anteriores, que es justamente una patología en sí, porque el dolor crónico ya no es un dolor funcional, ya no es un dolor agudo que probablemente en algún momento vaya a terminar una vez que el estímulo, ¿cierto?, que lo está desencadenando se detenga. Esto siguió en adelante, de alguna forma pudo haber dañado algunos de los componentes de la vía nociceptiva, que puede ser las terminales periféricas, pueden ser las fibras A delta C, puede ser la vía ascendente, descendente o la parte moduladora a nivel central. Una parte o más de esas estructuras que están comprometiendo al sistema nociceptivo, ¿cierto?, redunda finalmente para que la respuesta sea normal. Ya sabemos que existen distintos tipos de dolores crónicos, pero finalmente el dolor crónico, el neuropático, por ejemplo, es un dolor que generalmente tiene un difícil manejo. El cáncer, por ejemplo, el cáncer especialmente de huesos, que vamos a ver nosotros que en realidad el cáncer de huesos tiene un origen tremendamente intenso y destructivo, es un muy buen ejemplo, ¿ya? Este estudio es bien interesante, que relacionan todos en realidad yo les digo lo siguiente y les comento. En el área de medicina veterinaria, con respecto al uso de cannabinoides y manejo de cáncer, es muy, muy escaso. Yo diría muy, 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 muy escaso. Entonces, bueno, por supuesto que en vista de, en la medida que vayan apareciendo nuevos trabajos, vamos a ir viendo también nuevas ideas, nuevas hipótesis, pero también nos tenemos que fijar qué es lo que se está investigando en el área humana, que es bastante interesante y que probablemente también pueda ser después finalmente extrapolado o no, ¿cierto?, en el área de los animales. Entonces, este estudio es un estudio muy importante que compromete el mecanismo de acción que está relacionado en el control, desarrollo de tumores a nivel de mama, de próstata
y cáncer colorectales del ser humano. Si ustedes pueden ver, se van a dar cuenta que existe una serie de mecanismos moleculares quizás un poco complejos de explicarlos todos, y cada La uno diapo, podríamos decir. quizás hay que saltar la Bueno, diapositiva. disculpa, exactamente, me pasó lo mismo, en la siguiente diapo, ahí estamos, en la siguiente diapo, se me olvida, me entusiasmo y se me olvida. Ya. Entonces, algunos de estos mecanismos moleculares no vamos a poder detallarlos en forma tan fina, sino que hablarlo en forma general. Por ejemplo, en el caso de cáncer de pulmón, especialmente del ser humano, se ha visto que la participación del receptor CB1, CB2 y vaniloides, que no solamente TRPV1, probablemente hayan varios, en el ser humano se describen 6 tipos de receptores vaniloides, han observado lo siguiente, que se produce, por ejemplo, un aumento de las proteínas ICAM, ya que son muy importantes, de un gen también, que es la proteína P42, prostaglandina, el PPR alfa, el PPR, ¿cierto? Que es un receptor que es muy importante, genes apoptóticos, y también lo que hacen estos regulan también los ROS. ¿Qué es lo que disminuye? Disminuye, por ejemplo, en algunos casos se ha visto estas células stem cells, ¿cierto? Que son las células madres, por así decirlo, con la expresión también de ciertos factores de crecimiento, lo disminuyen. Aumenta la apoptosis, aumentando la lisis y la adherencia de ciertas células LAC, también son controladoras del crecimiento. Y finalmente, ¿qué es lo que hace? Disminuir la viabilidad de los tumores en base a la proliferación, la invasión, el tumor del crecimiento y metástasis. Todos a través, ¿cierto?, de la regulación de estos receptores. Con respecto a los receptores que están estudiados en cáncer mamario de ser humano, tenemos también prácticamente los mismos. Para acá se agrega otro, que es el GPR55, que hace unos pocos años atrás se hablaba que era un receptor huérfano. El receptor huérfano es una estructura molecular muy compleja que efectivamente cumple una función molecular importante de regulación, pero no se sabe para qué es. Hoy en día lo hemos visto relacionado con muchas actividades. En este caso, por ejemplo, hace una actividad muy importante y tiene una participación justamente en el cáncer de mama. ¿Qué es lo que hace? ¿Cierto? Se puede ver que estos receptores aumentan, por ejemplo, en el estrés del retículo endoplásmico, ¿ya? En la actividad también de especies de reactivas de oxígeno mitocondriales. Disminuye también la unión de NADPH, ¿ya? Tiene que ver también con la actividad de aromatasa, tiene que ver con fibronectina, integrinas, etc. Serían moléculas muy complejas. Y finalmente también logra aumentar la autofagia, la apoptosis, ¿verdad? También favorece la sensibilidad frente a ciertas drogas quimioterapéuticas, como por ejemplo la vinblastina o la variante de la vinblastina, la hidroxicamfotecina, etcétera, disminuyendo la viabilidad de estas células, su proliferación, la agresividad que tienen, la progresión, la angiogénesis y la autofagia. Y finalmente, en el caso de cáncer de próstata, también tenemos algunos marcadores que han sido estudiados, que han sido detectados, que aumentan finalmente los procesos cancerosos. No sé si ustedes se fijan que hay muchas moléculas que se van repitiendo en uno y en otro, ¿ya? Pero finalmente también se ha visto que aumenta finalmente la apoptosis y disminuye la proliferación celular. Y uno de los cánceres más agresivos que existen en el ser humano, que es el colorectal, y estos receptores y agregan ahí PPR gamma, ¿cierto? Finalmente, que nosotros lo habíamos visto también relacionado con regulación del proceso de diabetes, en estos casos también tiene que ver con tumores, ¿ya? Se ha visto, por ejemplo, que aumenta el clivaje de caspasas, de receptores también que regulan la muerte celular de los ROS, etcétera, disminuyendo también el daño del DNA causado por los procesos oxidativos, ¿verdad? Y tiene que ver con el óxido nítrico dismutasa, aumentando también la apoptosis, disminuyendo también la proliferación celular. O sea, no cabe duda que efectivamente existen mecanismos endocannabinoides que regulan, ¿cierto? Y logran de alguna forma natural de controlar hasta cierto punto el crecimiento de los tumores. Te llega un momento que obviamente que esto sigue adelante y finalmente hay veces en que gana la pelea, ¿no? En realidad dicen que el caso del cáncer no debiera hablar de batalla uno, ¿eh? No debiera hablar de batalla, porque al hablar de batalla se menciona, no sé, alguien que está combatiendo y el hecho de combatir es una connotación negativa. En el fondo hay que hacerse amigo, ¿cierto?, del tumor y ver las formas de poder detener su crecimiento, pero siempre desde el punto de vista positivo. No es fácil, yo sé que no es fácil. La gente que ha pasado por esto y los animales que también, muchos de nosotros, yo he tenido
todo tipo de cánceres en mis perritas. He tenido carcinoma inflamatorio, sarcomas, he tenido, ¿cómo se llama esto? De estos tubulares mixtos, todo tipo de tumores mamarios, ¿ya? Y de otro tipo, y la verdad es que es muy doloroso. Pasemos a la siguiente, por favor. Yo me quise enfocar con respecto a esa diapo para poder entender por qué el cáncer de hueso es tan doloroso. Yo creo que en el fondo, bueno, no sé, mi cerebro piensa así, siempre trato yo de alguna forma de configurarme desde lo más general, desde lo más macro hasta lo más micro, para después hacer un puzzle más completo y poder entenderlo mentalmente. Yo no sé si todo el mundo piensa así, pero de alguna forma trato de ir a lo más macro y después finalmente a lo más fino que yo pueda comprender. Y entender, por ejemplo, por qué el cáncer óseo es tan destructivo y es tan doloroso, obviamente que uno tiene que pensar desde el punto de vista fisiológico y estructural, natural, ¿cierto? De este órgano tan importante. Pensemos nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Que hay receptores, de hecho, cannabinoides, ¿verdad? Y otro tipo de receptores que están presentes en la zona trabecular, en la zona cortical, ¿verdad? En el periósteo, que es uno de los sectores y uno de los órganos del cuerpo más densamente poblado de receptores de distinto tipo que perciben dolor, ¿ya? El hueso subcondral, que también se deforma en los procesos de osteoartritis crónica y de cáncer, tremendamente inervado, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, mencionado la calcitonina al lado derecho, el gen de la calcitonina, el péptido relacionado a la calcitonina, que es un punto muy importante, porque resulta que ese elemento lo produce el receptor, ¿verdad? La fibra, cuando se activa frente a un proceso inflamatorio. Obviamente en la osteoartritis y en los procesos de cáncer de distintos tipos, se produce un cuadro inflamatorio muy intenso que va derivando en otro tipo de problemas que son más graves. Y eso inmediatamente hace que el receptor despierte, conviene una información, ¿cierto?, de modulación del sistema nervioso central a la periferia, y finalmente eso hace que se cumpla efectivamente en la gran mayoría de los tumores el modelo, ¿verdad?, desde que es el macrófago, la célula más importante, reclutadora de otros elementos inflamatorios como neutrófilos, mastocitos, etcétera, que finalmente van a degranular todas estas sustancias del caldo inflamatorio que van a hacer que finalmente el receptor despierte y comience a descargar y descargar y descargar en forma permanente. Y por eso que estos dolores son urentes, son latentes y son permanentes y pierde el animal y la persona calidad de vida, ¿ya? Bien, entonces, partamos un poco del concepto de lo que es la osteoartritis y finalmente derivemos lo que es cáncer. Pensemos nosotros en una articulación, pensemos en las células que son importantes, ¿verdad?, en el proceso de regeneración y también de destrucción o digamos, efecto catabólico en el hueso. Pensemos, por ejemplo, que los condrocitos son los naturales generadores, perdón, la siguiente. Se me olvida porque como yo lo hago en forma automática, la siguiente, por favor. Ahí, ya. Son los generadores naturales del cartílago y en los procesos degenerativos, por ejemplo, de los cuales se produce generalmente el daño articular asociado a un proceso inflamatorio degenerativo, se producen enzimas in situ, ya naturalmente. Y esas enzimas van a degradar la proteína que es estructural, que se llama agrecan, y justamente ese proceso es una de las tantas fuentes, porque son múltiples, de los procesos degenerativos del hueso, que compromete cartílago hialino, hueso subcondral, cápsula y finalmente todo el tejido blando que está anexo, ¿verdad? Musculatura, que finalmente también todo ese proceso se hace, digamos, extensivo a toda la pierna finalmente, ¿ya? En el caso, por ejemplo, específico de la osteoartritis crónica, estas enzimas del cartílago que se generan cuando hay una inflamación crónica, justamente hacen variar incluso hasta la composición del líquido articular, ¿ya? Y los sinoviocitos que normalmente están produciendo, ¿verdad?, ácido hialurónico y produciendo este líquido articular para hacer que se produzca una buena lubricación, que es lo que empieza a ocurrir, actúan como macrófagos. Se transforman en otro tipo de células que a su vez liberan mayor cantidad de moléculas inflamatorias y redundan que toda la inflamación, ¿cierto?, ya se transmite incluso hasta la parte interna de la articulación. En esa imagen que dice OA, que es donde está la articulación femorotibio-rotuliana, podemos observar que el proceso final crónico se va produciendo también fibrilación. Se van generando, ¿verdad?, fibras que van haciendo que el proceso inflamatorio finalmente ya se vaya a transformar en una anquilosis finalmente, porque cuando ya la rodilla está inflamada, ¿verdad?, ya la rodilla comienza a perder este ángulo de flexión normal que ocurre,
y el animal ya simplemente va caminando de una forma varada porque ya no puede afectar las rodillas. ¿Por qué? Porque justamente esta fibrilación va asociada justamente a la adhesión que tiene el condrocito con la fibronectina en la matriz extracelular. O sea, el proceso es redondito, desgraciadamente muy tremendamente agresivo. Vamos a la siguiente, por favor. Ya. Lo que quiere representar esto es justamente ya un hueso con cáncer. Ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Es una radiografía donde hay alteraciones en la estructura, ¿verdad? En la zona, especialmente de la articulación, ¿verdad? Que se observa acá, con zonas con cambios en la densidad ósea y otro tipo de, digamos, de alteraciones específicas en la radiografía. Y se puede observar cambios en la arquitectura molecular, ¿ya? En un estatus también de la enfermedad, justamente de la enfermedad ósea. En todos estos procesos siempre se menciona la endotelina. La endotelina es muy, muy importante. Aumenta muchísimo la liberación de endotelina durante los procesos cancerosos. Tenemos acá también el lado izquierdo, ¿verdad? Esa articulación, tarso, ¿cierto? De células inflamatorias con la liberación de interleuquina, prostaglandina, la actividad de osteoclastos predomina sobre la actividad, ¿cierto?, de los osteoblastos. Finalmente el tumor mismo comienza a producir interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, etc. O sea, esto, finalmente, esta información, ¿verdad?, va a viajar a través de estas fibras, cruza el ganglio de la raíz dorsal, cruza, sube hasta la asta dorsal, hasta la arta ventral, y va a llegar finalmente este impulso doloroso a zonas, de, digamos, altas, ¿verdad? Y esto va a ser una cosa crónica, finalmente va a transformarse, entonces todo este recorrido, especialmente estas células que están ubicadas, por ejemplo, en la médula, ¿verdad? En la zona que se llama gelatinosa, que está encargada también de liberar sustancias opioides, y de los núcleos centrales, plasticidad neuronal, vale decir activación de estas neuronas de alto umbral, estimulando estos receptores a que descarguen en forma permanente, ¿ya? Y estos son muy sensibles porque en ese momento ya la neurona está hipersensible. Ya una neurona que tiene un umbral mucho más bajo, ¿ya? Normalmente son altos, pero ya cuando el estímulo inflamatorio es grave, el umbral baja, de manera que cualquier estímulo finalmente hace que se descargue, ¿ya? Eso es lo que se llama hiperalgesia, que finalmente termina en alodinia. La hiperalgesia es un proceso normalmente relacionado con un estado inflamatorio crónico, donde se liberan estas sustancias que finalmente comienzan a dañar la vía nociceptiva aferente y eferente, y finalmente termina en el proceso alodínico, donde un animal sin ni siquiera estímulo va a sentir dolor. ¿Ya? La siguiente. Esta figura es importantísima, yo la saqué de esa publicación de la Clínica Veterinaria de ABEPA, que me encanta, estas revistas que son de repente que tienen un nivel bastante bueno, son revistas, pero bastante interesantes de casos clínicos. Esta es una imagen histopatológica de un osteosarcoma, donde hay células fusiformes mostrando atipia y producción de sustancia osteoide. Se observa ahí claramente la presencia de macrófagos, neutrófilos y linfocitos, que, bueno, nos imaginamos, ¿cierto?, que es así, que secretan una serie de sustancias que van a perpetuar el cuadro inflamatorio. Tenemos endotenina nuevamente, factores de interleuquina, ¿verdad? Prostaglandina, interleuquina 1 a la 6, factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento ligado a plaquetas, etc. La siguiente. Hay otro factor muy, muy importante que está presente en los procesos inflamatorios crónicos y especialmente aquello que está relacionado con procesos de osteoartritis crónica y también con cáncer, que es el cambio de pH en la zona. Ya, el crecimiento celular sobrepasa la vascularización celular, ¿cierto? Eso ya un poco lo sabemos con respecto, no sé, yo me acuerdo cuando aprendí, por ejemplo, cardiología, tuve unos profesores espectaculares de cardiología. Entonces ahí aprendí que cuando el corazón, por ejemplo, se hace hiperplásico, ¿cierto? Tiene una serie de, bueno, vasos sanguíneos que comienzan a aumentar, hay una neovascularización, pero va a llegar un momento en que crece tanto, ¿verdad? Hay una hiperplasia tan grande de estas células que finalmente no va a ser suficiente para poder irrigar todas estas células. Algo parecido, bastante parecido, ocurre con el crecimiento tumoral. Hay una reproducción muy, muy alta de células que finalmente no van a lograr tener, ¿verdad?, esta aferencia, este riego periférico que tiene el tejido normal, porque son demasiadas. Es un crecimiento desordenado. ¿Y qué es lo que ocurre? Comienza a haber entonces una acidosis metabólica local, ¿ya? Entonces, ese ambiente acidótico que es generado especialmente por los protones y por otras células, moléculas ácidas,
son detectadas por los sensores neuronales que detectan estos cambios de pH. Y finalmente, lo más importante son los vaniloides, fíjense ustedes. O sea, el receptor vaniloide, ¿cierto? Que lo estábamos viendo junto con regulación también de otro tipo de procesos, también lo vemos acá. Y también sumado a estos receptores que se llaman receptores ASIC3 principalmente, que están encargados de medir el pH, ¿verdad? En la zona. A medida que el tumor va creciendo, pero por otro lado también va haciendo apoptosis, ¿verdad? La liberación de iones intracelulares y los protones inflamatorios comienzan a disminuir y finalmente el pH local comienza a subir. Y la acidosis hasta cierto punto es controlada, ¿ya? Ahora, en el caso de los tumores óseos, la desestructuración de las radículas y de la matriz ósea es un proceso muy doloroso, ¿ya? Y también, por supuesto, que hay compromiso de tejidos blandos, y esto es progresivo. La siguiente. Ya. Entonces, se dice que los osteoclastos, que son células multinucleadas del linaje de los monocitos, ¿verdad?, que reabsorben literalmente el hueso, manteniendo un microambiente entre 4 y 5 de pH ácido. Los osteoclastos contribuyen en la etiología directa del dolor del cáncer del hueso. Y por otro lado también pensando en qué forma también podía antagonizarse, y es justamente antagonista del receptor vaniloide o bien de receptores ASIC, que actuarían de manera similar, pero bloqueando la excitación de los canales sensibles al ácido de las neuronas sensoriales. La siguiente. Entonces, finalmente, si uno hiciera un resumen, ¿cierto?, de todos los factores que contribuyen al dolor en cáncer óseo, justamente quizás los podemos agrupar en lo siguiente. Liberación de citoquinas, hablemos en términos generales. Prostaglandina, endotelina, ¿cierto?, derivado del proceso hematopoyético. Y también inmune y también células tumorales. Aumento de la actividad osteoclástica, que hace que el pH baje, se activan los receptores ASIC, RPD1, hay una erosión ósea importante, liberando factores de crecimiento, intentando también reparar, ¿cierto?, esta estructura dañada. Tumor, crecimiento, que también comienza a comprimir las terminales, vale decir, hay una especie como de ahogamiento también de la parte, digamos, inervación, pero eso también, por supuesto, que redunda en dolor. Y finalmente, cambios que se producen ya un poquito más arriba en el ganglio de la raíz dorsal y también en la columna vertebral, ya en la médula. La siguiente. Este libro yo se los aconsejo, se los puse ahí varias veces porque la verdad es que cuando uno quiere entender el dolor en profundidad, este Chronic Pain Small Animal Medicine es muy, muy interesante. Viene una versión, esta es la que usé yo, es una versión un poco más antigua, del 2015 por ahí, pero hay una versión nueva que es realmente excelente. La siguiente, por favor. Bueno, la neurona, no, me adelanté, no alcancé a leer la que venía después, la anterior. Las neuronas sensoriales, entonces, que inervan la médula, ahora ya un poquito más adentro, se comprimen y se destruyen, lo que da lugar al dolor neuropático. Y a medida que el espacio intramedular se llena, estas células tumorales moribundas van a generar nuevamente un ambiente ácido, ¿ya? Ahora, los antagonistas, que ya nosotros ya sabemos también, ¿cierto?, a través de cannabinoides, ¿verdad?, pueden regular también el dolor generado por eso. Pero yo creo, y honestamente, por eso es que en las diapos que están un poquito más adelante, yo creo que en el caso del cáncer se necesita un manejo multimodal, ¿ya? Esa es mi apreciación, y también, por supuesto, teniendo cannabinoides, no solamente CBD, sino que también contar con THC y con terpenos. Yo creo que la planta es full espectro, es de todas maneras una herramienta mucho más interesante en ese sentido. Entonces, estos enfoques sustentan la terapia multimodal o equilibrada en la evolución del control del dolor en el cáncer óseo. La siguiente. Nosotros vemos también acá en cosas que son importantes. El lado izquierdo, un poco el resumen, ¿verdad?, de la representación de la actividad y la generación del dolor en los receptores que están relacionados con estos receptores metabotrópicos, ¿verdad?, el mastocito que degranula, la fibra que finalmente es activa, ¿verdad?, estas fibras periféricas que son las fibras A, del C, que son las capaces de transmitir la información hacia centros superiores, ¿ya? Pero por otro lado también tenemos estos receptores periféricos, estímulos nocivos de dolor, inflamación, lesión tisular, que genera señales hacia la asta dorsal, y la médula, que está, ¿cierto?, y hacia centros superiores, que está encargado justamente de dar señales de modulación
de la respuesta descendente. También se produce a nivel de la médula misma, ¿eh? En la médula misma, en el asta, digamos, a nivel de la sustancia gelatinosa, del asta dorsal, hay justamente también liberación de sustancias opioides para poder controlar un poco la intensidad del dolor. La siguiente. Entonces, bueno, la propuesta, creo yo, importante es que el manejo del multimodal del dolor más cannabis, creo que por lo menos yo lo que he visto en mi experiencia, ha dado bastante buen resultado. Y ahí tenemos muchas alternativas, ¿verdad? En estas vías de dolor o forma de transmisión hacia el nivel central, ya sea en el proceso, por ejemplo, periférico, ¿cierto? De transmisión dolorosa hacia vías centrales, en todo lo que es la traducción, por ejemplo, y todo lo que es la transmisión, o incluso también la modulación que se produce en el cerebro y también la percepción, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la parte periférica, que también actúa a nivel central, fíjense ustedes, tenemos ahí los COXIP, yo muchas veces ocupo también en forma paralela, por ejemplo, el FIRO, el DERA no ha llegado a Chile, pero está el FIRO y también está el MAVA, está el ROVENA, que hoy en día también hay mucha publicación en ese sentido, el ROVENA COXIP, que incluso en gatos, antiguamente hace un par de años atrás decían, no, firocoxib en gatos no, mavacoxib no, pero la verdad es que sí, y funciona bastante bien, ¿ya? Como un AINE, ya en general los AINES, este tipo de AINES fueron diseñados justamente para estos procesos crónicos y un poco más complicados de tratar, ¿ya? Porque meloxicam, por ejemplo, es una muy buena herramienta COX-2 selectivo, pero sin embargo es un AINE muy poco potente, ¿ya? Comparado con los otros. Pero también en la zona periférica podemos hacer también bloqueos regionales, por supuesto que sí. Si es un proceso, digamos, muy doloroso, hay muchas veces en que se pueden hacer bloqueos regionales, ¿verdad? Para poder ayudar a controlar el dolor y sustancias opioides, ¿ya? Así que yo creo que la propuesta es justamente el manejo multidolal del dolor más cannabis. La siguiente. Con respecto a los receptores cannabinoides, ¿verdad? Que es lo que nos interesa a nosotros, se ha visto que la vía de transmisión de la señal dolorosa y la localización de estos receptores están prácticamente en todos los tejidos, ¿cierto? Tejido periférico no neural, terminaciones nerviosas periféricas, ganglios dorsales, hasta posterior, ¿cierto? Diferentes puntos de la vía ascendente, centros encefálicos que no controlan solamente la transmisión del impulso, sino que también la regulación de las vías descendentes. O sea, a través también de estas moléculas nosotros podemos, por supuesto, también controlar muchísimo el dolor. ¿Ya? La siguiente. Un poco para poder entender esto, el tema de la parte multimodal es identificar también dónde están ubicados estos receptores, como para poder entender de qué forma podemos ayudar a los animales. Hay dos niveles de acción de los cannabinoides, a nivel espinal, ¿cierto? Que es inhibe la actividad neuronal en el asta dorsal de la médula, producir analgesia. Estos son distintos estudios que se han hecho. Receptores CB1 también en los terminales nerviosos GABAérgicos, en las interneuronas del asta dorsal de la médula, que son activados por endocannabinoides liberados de las fibras C nociceptivas que conducen inhibición de GABA y liberación de glicina. Glicina es un aminoácido también analgésico, o más bien de tipo, digamos, inhibitorio, importante también del dolor, así como glutamato y NMDA es excitador y prodolor. El sistema endocannabinoide también inhibe la transmisión nociceptiva ascendente, vale decir el dolor, activa la vía inhibitoria descendente, que está manipulada a nivel central, modificando el componente emocional del dolor, ¿ya? Mediante la regulación de neurotransmisores, que a nivel central, por ejemplo, hay un núcleo serotoninérgico, dopaminérgico, GABAérgico, acetilcolinérgico, noradrenérgico, que son también muy importantes. Y por otro lado también el sistema endocannabinoide, como ya otras veces lo hemos comentado, también tiene una actividad importantísima con respecto al opioide en conjunto, ¿ya? Y el receptor vaninoide a nivel periférico. Hay una sinergia, de hecho, que ya se ha estudiado hace mucho tiempo entre el sistema nervioso central y opioide en el control del dolor periférico. El sistema endocannabinoide, a través de sus moléculas, se une a los CB1 de macrófagos, que vimos que nosotros aquí en el modelo, ¿cierto? Es el modelo macrófago y la célula y la activación de estos receptores, justamente para inhibir la liberación de sustancias algógenas y vasoactivas. Y también se ha visto que la anandamida AEA actúa en el receptor directamente TRPV1 en el control del dolor neuropático e inflamación, ¿ya? Así como para poder entender punto a punto dónde estamos actuando. Bien. Hasta ahí llega, yo traté de plantear el tema lo más profundamente posible, de ahí les voy a mostrar mis casos clínicos. Ahora entramos a otro tema, lo que tiene que ver con el tema de los procesos
a nivel dermatológico, ¿ya? Por ejemplo, se ha visto que hay un aumento de la expresión de receptor CB1 y CB2 La en diapo, caninos que... la diapo, Silvia. Ah, La perdón, diapo. la siguiente, Cambiemos. la siguiente, la siguiente. Ahí está, ¿ya? Se ha visto un aumento de la expresión de receptores CB1 y CB2 en los mastocitomas, ¿ya? En mastocitos, aumento de tumores de mastocitos. También se ha visto, por ejemplo, aumento de la expresión de CB1 y CB2 frente, que han sido identificados en también animales que tienen, por ejemplo, atopía, ¿ya? Entonces, ahí también hay una línea de investigación muy, muy interesante. La expresión también que está, digamos, observada por inmunistoquímica, que se hizo un estudio el año 2019 hasta el 2021, con 37 perritos, que se le observó también un diagnóstico histopatológico, identificando justamente, si ustedes observan ahí, ¿verdad? Ese es un corte histológico, bueno, es un modelo de la piel, donde están distintos tipos. Si ustedes se fijan en la línea que marca arriba, con una leve línea así como rosadita, que marca la epidermis, y de ahí hacia abajo está la dermis, ¿verdad? Están donde están los queratinocitos, epidermis, y hacia abajo está la dermis. Si ustedes se fijan, ahí está una serie de receptores vaniloides. El B1, el B2, el B3, el B4, se fija, receptor CB1 y CB2. Está también las células de Lange, están con receptores también de tipo vaniloide. Incluso participan en las glándulas sebáceas, ¿verdad? Receptores vaniloides. Y también en las terminales nerviosas, en las glándulas, ¿cómo se llama? Sudoríparas. O sea, ellos están ahí, ¿verdad? En la piel. Así como podemos encontrar también receptores 5-HT3 periféricos, así como podemos encontrar estas fibras ADLT-C, fija, y también, por supuesto, que los receptores de los corpúsculos de Pacini y todo eso que tienen que ver con las sensaciones térmicas y etcétera. Vamos a la siguiente. Les voy a presentar algunos casos clínicos míos. Ahí. Este es el Rocky, yo lo había presentado en otra oportunidad. Este perrito, vamos a la otra, al tiro. Este perrito ya es un pastorcito alemán, muy amorosito. Su familia lo amó muchísimo, profundamente, vivió hartos años. Vamos a la otra. Ahí está la descripción. Tenía 12 años, que en realidad es el promedio de vida más o menos que tiene un pastor alemán, ¿cierto? Esto fue el 15 de agosto del año pasado. Él tenía varias cosas, ¿ya? Tenía un dolor evidente al caminar, hay una claudicación. La tendencia era estar constantemente echadito, rehusaba a levantarse. Al levantarse se notaba que efectivamente había dolor al apoyarse y cargar las articulaciones. Además de eso había una cierta incoordinación, ¿ya? Había un problema de propiocepción en el miembro posterior derecho, que no lo apoyaba en forma correcta, sino que arrastraba, y obviamente que había un desgaste a nivel de las uñitas, ¿ya? Había una cojera de apoyo en el miembro posterior derecho, ¿cierto? Del antebrazo izquierdo, también a través de ese dolor crónico. Este perro también tuvo una displasia de cadera bastante notoria. No tomamos la radiografía. Yo creo que él sufría de varios dolores y eso también le quitaba calidad de vida. A pesar de que no se ve, digamos, tan deteriorado, yo creo que tenía muchos orígenes de dolor. Desarrolló finalmente un granuloma, ¿cierto? De tanto dolor, el animal comienza a lamerse una zona de los carpos generalmente, o de los tarsos, y comienza a hacerse esta erosión, que lo más probable es que haya sido un problema de tipo emocional, ¿cierto? Pero aparte de eso, habían otras cosas. Por ejemplo, el dueño no se había percatado, pero después vio que esta cosa fue avanzando. Habían unas ulceraciones muy curiosas en el plano nasal, que eran prácticamente fístulas, ¿ya? Eso las voy a mostrar, que está ahí la foto. Se observó también radiografía, una espondiloartrosis general, una osteoartrosis de rodilla, de cadera derecha, como les digo, este fue perro con displasia. Su peso era bien considerable, tenía una buena masa corporal, los 46 kilos, y la condición corporal bastante buena. Nunca fue un perro obeso, ¿ya? Era bastante activo por lo demás. Entramos en tratamiento con CBD, rápido, el 22 de agosto, con el extracto CBD al 15% cada 12 horas, a titulación, llegamos prácticamente a las 16 gotitas cada 12 horas. Tuvo una respuesta espectacular con respecto a dolor. Y con respecto también a probablemente que él tenía otros procesos como de compresión medular, no me cabe la menor duda. Que tuve otros casos también con compresión medular y desgraciadamente no respondieron, digamos, como reaccionó Rocky. Hay otro que sí, efectivamente pasó a cirugía y hubo una descompresión de la médula y mejoró muchísimo, por supuesto. Pero siempre el CBD ha ayudado mucho en estos casos. Y como el tema también siempre está en mente que hay que ayudar con otras cosas, partimos con carprofeno y con pregabalina. ¿Ya? La siguiente. Doctora,
Preguntan Sí, la dosis de ¿alcanzamos? 16, Eso, sí, la dosis de 16 gotas, ¿en cuántos miligramos por gota sí. y en cuántos 2,60 kilogramos de peso? sí, 2,66 miligramos por gota. Eso es lo que yo calculé, 2,66 miligramos por gota. Mira, nunca sobrepasamos, nunca llegamos a 1 miligramo kilo, curiosamente, fíjate, ya en 0,6 miligramos kilo, el perro ya respondió de forma espectacular. Muy, muy rápido, fue bastante rápido, yo me impresioné. Como todos sabemos que el tema del tratamiento con con fitocannabinoides no tiene que ver un tema de peso, porque esto no es alopatía, esto va más allá. Esto es un tema de respuesta de farmacodinámica, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El paciente, y todos los pacientes responden distintos. No tiene que ver con peso. Él respondió muy, muy rápido, a una dosis bajita, prácticamente a 0,6 miligramos kilo, estaba espectacular. Bueno, yo generalmente recurro a un laboratorio que está certificado en Chile, hay como 3 o 4, y uno de ellos a nosotros solamente nos permite usar CBD, en términos, digamos, ya apegados a la ley, en concentraciones del 1 al 8. Ya, yo he llegado a ocupar hasta el 8%, que son 80 miligramos por ml. ¿Por qué? Porque antes se ocupaba hasta el 10, pero hay en Chile ahora un registro de hace un par de años de un producto nuevo que aceptó el ISP, que es nuestra entidad reguladora, que es CBD al 10%. Entonces, según la normativa, yo no sé si será un acuerdo entre el ISP y los laboratorios, de ahí en adelante ya no se me permitió más usar en otros pacientes CBD en concentraciones tan altas. Entonces, la verdad que solamente permitieron y siguen permitiendo solamente hasta el 8% porque había un producto que tenía una concentración bastante más alta. Bueno, yo en el Rocky usé solamente hasta el 5% porque, como les digo, respondió rápido. Vamos a la siguiente. Ahí está la radiografía, no sé si la alcanzan a ver, ¿sí? En el caso del tarso, ¿verdad? Donde había una mayor dificultad, se observa justamente ahí, ustedes van a ver el informe radiológico, hay una zona lítica a nivel del tarso, que curiosamente comprometía también, no curioso, sino que comprometía también tejido blando. Había también un proceso inflamatorio bastante importante rodeando esta zona lítica, ¿ya? Y también alteraciones que estaban relacionadas con la artrosis digamos, de articulaciones, también bastante notorio. La siguiente. Ahí está el video al poco tiempo después de recibir el tratamiento. En realidad, no, perdón, este es el primer video. Esto es lo que yo observé cuando lo vi por primera vez. O sea, en realidad yo lo llevo hace mucho tiempo, pero después de harto tiempo que no lo veía, esta era la actitud que tenía el perrito. Veamos. Silvia, tienen que apretar el video Ah, ya. porque A ver, lo no detengo está entonces bien. yo. No sé si ahí, Ahí sí, ya, yo vuelvo. Ahí sí, ahí lo pueden ver. Sí. Ya. Entonces, se fijan que te hay hartas cositas. Hay un apoyo de miembros anteriores bastante, digamos, débil, con dolor. El miembro posterior derecho también. Y el animal finalmente se echa. Esa era la actitud de él, ¿ya? Constantemente. Esa era la calidad de vida que tenía. Y bueno, se echaba en un lado, se echaba en el otro. Afortunadamente fue un perro muy bien cuidado en la noche, nunca quedó afuera. Él en la noche dormía dentro de la casa porque si quedaba, ¿aló? Silvia, Se congeló, ¿verdad? sí, se congeló. Está vuelto tonto. ¿No se habrá quedado sin pila? Ahorita le está mandando un mensaje por el web.
Ya le mandé un mensaje a la doctora, esperamos nada más que se comunique. Ya le mandé un mensaje a la doctora, nada más estoy esperando que me conteste. No veo que haya recibido el mensaje, probablemente se le terminó la pila o el internet le falló. Esperamos un momentito, por favor. En lo que se conecta la doctora, aprovecho para comentarles que el día de mañana vamos a tener la plática con la doctora Alicia Plaza, que está precisamente ahora con nosotros. Doctora, no sé si quiera platicarnos un poco respecto de la plática que dará el día de mañana. Sí, acá estoy. Que esperamos a Silvia. Les cuento que mañana vamos a hacer una especie de introducción y por qué el título de la charla, que aceites que no son aceites, porque se suele confundir. Entonces quiero explicarles bien de lo que se tratan los aceites esenciales a los que no lo conocen y diferenciarlo de lo que generalmente nos preguntan muchas veces, doctora, ¿esto es aceite? ¿Esto es graso? Y bueno, existen muchos mitos, muchas dudas también, mucha confusión. Se piensa que muchas veces los aceites esenciales son flores de Bach, y no es así. Entonces, la idea es que mañana se lleven un contexto general, un introductorio, vamos a pasar por la historia, voy a tratar de hacerlo bien entretenido, pero que también se queden con ese gustito a que podemos aprender más. Así que la idea es que a los que les agrade, bueno, de hecho, yo llevo más de 14 años estudiando los terpenos y terpenoides, y fue por los terpenos y terpenoides que llegué al cannabis, así que es parte de la planta completa, entonces, del extracto, digamos. Entonces se vincula de alguna otra manera todo lo que es los terpenos, terpenoides que constituyen o forman parte de los aceites esenciales. Digamos, también van a abordar ese lado del sistema endocannabinoide, así que espero podamos vernos mañana y bueno, hablarles un poquito más de estos preciosos diamantes vegetales, que así se les llama. Así que eso. Claro, claro que sí, doctora, muchas gracias. Y sobre todo que es un área que pues no es muy conocida, ¿verdad? Porque pues nos vamos siempre a las moléculas principales y olvidamos que tienen miles y miles, bueno, no miles, pero sí muchos elementos cada planta. Yo me atrevería a decir miles, lo que pasa es que no tenemos todavía la estructura tan poderosa, los patrones tan diversificados como para
para poder medir esas miles. Pero efectivamente al menos son cientos de moléculas. Ahí vamos a hablar un poquito de lo que es estos complejos moleculares, los MOCs, y todo lo que puede, y la verdad, todo lo que se está haciendo con respecto a esto, los potenciales terapéuticos, un poco el pasar, ya que todo se ha modernizado, pasar de estos elementos únicos o aislados de los vegetales a moléculas un poco más, a complejos, la verdad, un poco más extensos y que componen muchas moléculas y que tienen bastante más potencial terapéutico, que se ha visto que a menores cantidades tiene un efecto mayor, etc. Ahí está Silvia, así que, qué bueno, Silvia. Ah, perfecto, ya regresó. Excelente. Bien, doctora, cuando usted guste, continuamos. Ok, si activa su micrófono, doctora. Doctora Silvia tiene su micrófono desactivado. Ahora sí, ya, no lo Ahora. podía activar. Me ha pasado de todo hoy día. No hay problema, no hay problema. Bien, Eso terrible. es emocionante, así vamos a estar cada vez más emocionados de seguir con la información. Adelante, doctora. Ya, gracias. Se me había descargado el teléfono a propósito, ya. Bueno, así lo recibí yo el perrito. Entonces, bueno, se pidieron una serie de exámenes, batería, perfil hepático. Vamos al siguiente. Antes que pase nada, por favor, que no ocurra nada más. Ya, ahí. No sé si alcanzan a ver porque se ve muy chiquito. Bueno, generalmente esta edad tiene algunos problemas, ¿cierto? Como de, no sé, había un aumento de fosfatasa alcalina, que en realidad es bastante inespecífica la información, que puede tener también con los procesos inflamatorios articulares, ¿verdad? Había un aumento leve de la oxaloacética. Vamos a la siguiente. En la radiografía, efectivamente, no sé si alcanzan a leer el informe, dice hallazgos líticos corticales de la zona tarsocentral anteroposterior, ¿cierto? De margen escleróticos, característicos de un proceso degenerativo, características patológicas. La verdad es que, Perdón. bueno, Perdón, doctora. Anita, si cambias la diapositiva, por favor. sí, por favor. Ok. ¿Ahí se alcanza a ver? ¿Sí? Ya, creo que usted... Se ve el texto, no están las placas radiográficas, es el texto lo que quiere. Ahí se ve Sí, ya la cara de ya, ok. Rocky. Bueno, lo que decía el informe, justamente el radiográfico, que había zonas líticas sospechosas de un proceso patológico. Bueno, la verdad es que, bueno, quedamos hasta ahí. Yo creo que efectivamente él puede haber tenido también, además de eso, de todos los problemas osteoarticulares, un proceso asociado a un tipo de cáncer a nivel óseo, ¿ya? Que no pudimos tampoco hacer el diagnóstico histopatológico, haber hecho una punción, porque la verdad es que, bueno, las personas tampoco, de repente uno se encuentra con tutores que son reacios a hacer algunos exámenes, aparte que son caros, obviamente, pero separándonos del tema económico, que también pueden ser procesos que requieran anestesia en animales que ya son más viejitos, quizás también procesos invasivos que puedan producir dolor. Entonces cuesta un poco conversarlo, ¿ya? Bueno, ahí están las lesiones, ustedes pueden ver, se observan en el plano de, digamos, en las alas de la trufa, en el plano nasal también, que eran prácticamente fístulas, ¿ya? En la punta de la narina, pigmentación también nasal, el epitelio ahí tratando de regenerar activamente, ¿cierto? Y no alcanza a pigmentar. Con tractos fistulosos, con edema, con dolor, había harto dolor, secreciones nasales serosanguinolentas, el animal estaba constantemente estornudando, restregándose la nariz con sus manitos, con sus patas, y salía un cierto, digamos, proceso, nunca fue purulento, siempre fue serosanguinolento. Hicimos una biopsia y lo que salió justamente acusó un melanoma de células fusiformes del plano nasal. Vamos a la siguiente. Ahí está el examen histopatológico, una biopsia directa, ¿verdad? Melanoma, células, digamos, organizadas en ácido irregular, etc. Un melanoma de células fusiformes. Vamos a la otra.
Entonces, bueno, en realidad era justamente enfocar una serie de procesos que tenía el animal, que justamente el CBD podía facilitar muchísimo, ¿verdad? Una mejor calidad de vida, que es lo que más queríamos. Siempre el objetivo cuando uno toma estos animales que son terminales, geriátricos, que están en un proceso ya viviendo sus últimos años de vida, que el animal tenga mejor calidad de vida, que no tenga dolor, que se sienta confortable, que tenga ganas de convivir con su familia y que sus últimos tiempos que le queda, lo que sea de la mejor forma posible, ¿cierto? Ya en octubre observamos grandes cambios, por ejemplo, en su plano nasal. Justamente ustedes pueden ver en la foto de la mano izquierda, ¿cierto? Hay ya un proceso, digamos, de que hubo desinflamación de la zona. Silvia, Hubo no se ¿sí? ve la diapo, está en la Ok. diapo anterior, está en el informe. Hay que La pasar a siguiente. Ahí. Listo. Ahí sí, ya, ahí, ya. Se ve en la zona del lado izquierdo, ¿verdad? Que el epitelio claramente está comenzando a regenerar, ya está la nariz desinflamada, no hay secreciones, no hay fístulas, desaparecen. En el otro plano también se ve que esto va en procesos de regeneración, de cicatrización franca. ¿Cómo lo hicimos? Hicimos tratamiento oro transmucosal y aplicando forma tópica también las gotitas, haciendo masaje en la zona. Al principio el animal rehusó mucho porque había dolor, sensibilidad, por supuesto, porque la piel estaba, digamos, dañada, pero ya una vez que él vio que justamente se iba sintiendo cada vez mejor, ya no fue tan difícil poder hacerle la aplicación, ¿ya? Sus mucosas siempre estuvieron normales, no había ningún tipo de alteración a nivel de las mucosas, ¿ya? Vamos a la otra, la siguiente. Ahí ven ustedes finalmente ya en el último proceso de sanación de su plano nasal, se ve que justamente, bueno, las narinas ya están prácticamente normales, hay una leve secreción, cero sanguinolenta, hay una deformación, sí, en su plano nasal. No aceptó que hiciéramos una biopsia, que a mí me hubiera gustado honestamente haber hecho una biopsia para poder ver qué tipo de célula efectivamente había ahí y debajo. Nunca quiso hacer ningún tipo de abordaje porque él ya está, digamos, en muy buenas condiciones, no quería que hubieran heridas en su nariz. ¿Ya? Vamos a la otra. Bueno, finalmente también el proceso de sanación con respecto al dolor articular, a la coordinación y la... No, nos saltamos la anterior, que hay un video ahí. Al anterior de Zorrito, por favor. Ahí. Activen ese video, por favor. Se ve un cambio 100%. Así estuvo después de un par de meses, prácticamente, este animal. Totalmente activo, apoyando sus cuatro patitas con fuerza, recuperando la capacidad muscular, coordinación. No sé si se activa el video ahí. Anita, ¿puedes activar el video, por favor? O sea, miren el cambio. Un cambio, pero... Un cambio, pero diametral. O sea, a mí me impactó, honestamente. Me impactó porque en realidad fue 100%, 200%. El animal recuperó su fuerza, apoyaba 100%, ya no habían tampoco signos de coordinación, recuperó la fuerza. Realmente fue espectacular. Desgraciadamente esto no duró más allá de 6 meses, 8 meses, yo creo, con suerte. Y finalmente yo creo que siguieron ocurriendo accidentes a nivel de su columna. No pudimos tampoco hacer exámenes un poco más específicos, que son un poco más caros, como ecotomografía, qué sé yo, ni menos tampoco cirugía, no estaba en los medios como para hacerlo, y finalmente yo creo que él tuvo una hemorragia masiva, probablemente medular, y lo encontraron muerto en el sueño, fíjate, una noche, al día siguiente él ya lo despertó, así que, pero ya quedamos con la satisfacción que efectivamente que el último tiempo de su vida, él tuvo un alivio, pero realmente notorio. Vamos a la siguiente. Este es un caso relativamente reciente, este zorrito, que lo vi el 20 de enero del 2023, que tiene un proceso destructivo, literalmente nasal. Vamos a la siguiente. Este es el zorrito, un mestizo que fue recogido acá en Curacaví, en Chile, en la plaza. Un animalito que estaba acostumbrado a vivir libre, ¿cierto? Ir y venir, estar ahí con sus amigos, andando y viniendo. Pero finalmente la persona decidió adoptarlo, y un animal muy noble, muy amorosito, muy cariñoso. Vamos a la siguiente. Este perrito entonces, bueno, un mestizo de 3 años, joven, con buen estado general, tiene 15 kilos, ambos orificios muy ulcerados, prácticamente, no sé, es realmente impresionante, les voy a mostrar la foto, con una epistaxia abundante,
hemorragia, no hay secreción mucopurulenta, ¿ya? Solo serosanguinolenta y con epistaxis así, digamos, bastante recurrente, era bastante importante la cantidad de sangre que perdía. Bueno, las heridas eran profundas, dolor evidente en la zona, no aceptaba que la persona le tocara mucho la cara, rehusaba, se lamía, estornudaba constantemente, con daño también a nivel del cartílago articular, uno miraba hacia adentro y observaba que el daño era bastante grande, la condición corporal era buena, no había signología respiratoria. Obviamente que hay algunas otras enfermedades que hay que también, digamos, incluir dentro del diagnóstico diferencial, la ocultación de tórax totalmente normal, su ánimo activo, buena tolerancia al ejercicio, a pesar de cuando habían hemorragias muy masivas, porque en realidad la dueña cuando me llamó me contó que efectivamente de repente habían pérdidas importantes de sangre, el animal se nota obviamente más débil, ¿ya? Bueno, alcanzamos a hacer algunos exámenes, no hicimos biopsia, todavía estamos en proceso de ello, no pierdo la esperanza de que podamos hacerlo lo antes posible, y también me hubiera gustado una radiografía de tórax, ¿ya? Por el tema de diagnósticos diferenciales, pero yo me quedo con que efectivamente es algún tipo de tumor nasal, y les vamos a explicar por qué. Comenzamos con extracto CBD, nuevamente lo mismo, CBD tópico, masajeado en la zona, oro transmucosal también, a escalación, en este momento llevamos 18 gotas, que son más o menos 3, y tantos miligramos por gotita, ¿ya? Carprofeno 2 miligramos por kilo cada 12 horas, y el diagnóstico, bueno, probablemente yo lo asocio obviamente con un tipo de tumor, pero tengo todavía los exámenes pendientes que en cualquier momento los voy a tener. Lo que se hizo fue un hemograma completo, acusando algunos problemas, ¿cierto?, de células blancas. Obviamente que había un proceso de anemia en curso. Vamos a la siguiente. Y la siguiente. ¿Ya? Ahí está también el, ¿cómo se llama?, el perfil bioquímico, que me interesaba muchísimo, porque siempre lo hago. Albúmina estaba un poquito baja, que es lógico, por las pérdidas de sangre. Tiempo de protrombina estaba relativamente alto, ¿cierto? Globulinas en 8. En general, relativamente bien. La siguiente. Bueno, yo pensé, los probables diagnósticos, ¿cierto? Yo tengo en mi cerebro una serie de factores que también hay que descartar. Por ejemplo, ¿qué es lo que es más frecuente que se observen con lesiones relativamente parecidas? Por ejemplo, el pioderma mucocutáneo, que es relativamente fácil de diagnosticar, ¿cierto? Es una infección bacteriana, generalmente asociada a los Staphylococcus subepidermidis, que afecta a las uniones mucocutáneas. Parece una enfermedad de tipo inmunomediada, pero no lo es, ¿ya? Pero obviamente estos animales que tienen este tipo de problema, pioderma mucocutáneo, son animales que tienen problemas inmunitarios más o menos severos, ¿ya? Secundario, por ejemplo, a problemas de hipersensibilidad, problemas endocrinos, ¿verdad? Y afecta justamente a la zona, ¿te fijas? Margen de los labios y plano nasal. Enfermedad inmunomediada, lupus. No, para nada, porque no había pústulas, no había despigmentación, no hay ese aspecto que de compromiso tampoco, ni en las orejas, ni en las almohadillas, ni en las zonas bajas, te fijas, de los pulpejos. La arteritis dérmica del filotrum nasal, que es una condición muy rara, y solamente las lesiones a nivel central, tampoco me calzaba para nada, ¿ya? Así que yo estoy segurísima que es efectivamente un tipo... Aquí está el aspergilo, que también debería estar dentro de los diagnósticos diferenciales, pero aspergilosis es una enfermedad que en realidad es mucopurulenta, epistaxis crónica, hay ulceración del plano nasal bilateral, hay despigmentación de la trufa, pero obviamente que aquí uno hace también exámenes complementarios frente a lo que hay un compromiso también de senos, ¿verdad? Y finalmente también hay un proceso respiratorio bastante grave. Ninguno de estos signos tenía este perro. Así que yo me quedo efectivamente con un tumor muy invasivo. La siguiente, ustedes pueden ver ahí, así lo recibí yo al zorrito, con este proceso nasal, netamente nasal, destructivo, bilateral. Veamos la otra foto. Ahí está, ahí se ve más terrible el pobrecito, ¿verdad? También hay hiperkeratosis, el plano nasal. Estas heridas son bastante profundas, la otra. Y la siguiente, que también ahí se ve un poquito más cerca, ¿ya? Y eso sangraba mucho, 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 mucho. Vamos a la otra. Este es un video también, ¿o no? Sí, es un video, por favor actívenlo. Antes de eso, está el video, otra más atrás, otra. Parece que adelantamos mucho. ¿Hasta dónde está el video? No, ahí está adelantando. Hacia Es para atrás.
hacia atrás, por favor. Ese. Ese video, por favor, ese video. Ahí se ve algo un poco más, lo tratan de enfocar hacia la cámara. Ahí, bueno, ahí está fuera de foco, pero hay un momento en que se focaliza, te fijas, el proceso destructivo, Creo que incluso esto se infectó. es de la zona nasal, bien proyectado hacia atrás, ¿no? Sí, bien, digamos, impactante el tema. Ahí está, ahí se ve, ¿ya? Sí. Ya, eso. Vamos a la siguiente. Bueno, iniciamos el tratamiento también con CBD-AL5, oro transmucosal y aplicación tópica, ¿ya? Aquí había bastante dificultad porque el dolor era realmente tremendo. Obviamente que también hicimos tratamiento farmacológico adicionado para poder ayudar a la tolerancia del dolor, que era muy grande, y tuviera una mejor calidad de vida, ¿verdad? La siguiente. Pero afortunadamente ya el 20 de junio del 2023, como ustedes pueden observar, después de un tratamiento bien acucioso, notamos cambios. Efectivamente comenzamos a ver que ya la trufa está más desinflamada, que comienza el proceso cicatricial lentamente, todavía hay úlceras ahí, pero mucho menos. El animal ya está bastante más tranquilo, no trata de dañarse la nariz, no se la rasca, no se la restriega en ninguna parte. Vamos a la otra. También vemos ahí, ¿verdad? Del otro lado, que hay una zona bastante cicatrizada, que ya solamente una úlcera central abajo. Está bien cerca, por eso que la nariz está un poco deformada. Y vamos a la otra, ahí, todo ya con costra, sin hemorragia, ¿ya? Eso es lo que estamos hasta ahora. También hay deformación nasal, ¿eh? Sí, hay una deformación nasal bastante notoria. Vamos a la otra. Ese es el zorrito, ¿ya? Ahí. Hay tendencia a la cicatrización, de todas maneras. Hay tendencia a la cicatrización. Bien, vamos a la otra. Este es el último caso, gatito ñaki, 14 de junio del 2023. Doctora, hay unas preguntas respecto a Rocky y a Ya. Lobito. Perfecto. Respecto a Rocky, están preguntando si el CBD que usó es espectro completo o aislado. No, es CBD aislado. Sí, CBD aislado. Nosotros, como yo le explicaba, yo de poder conseguir, efectivamente sí, podría ser algún tipo de laboratorio que no esté autorizado a vender en Chile, pero estaría también, digamos, pasando a llevar un poco la ley, ¿ya? Al acceder a este tipo de productos. Desgraciadamente no hay otra forma. En forma legal solamente nosotros tenemos posibilidades de CBD. En el área humana, efectivamente, los laboratorios que están certificados, ellos pueden entregar a sus humanos, pacientes humanos, a través de recetas magistrales, el uso de CBD, THC en distintas concentraciones. Pero a mí, teóricamente, la ley me autoriza CBD, THC menos de 0,2, pero yo en forma práctica he visto que ni siquiera es así. Solamente me da la posibilidad de tener CBD, y si yo quisiera acceder a algún aceite, por ejemplo, un CBD de espectro completo con THC dentro de la norma, que sería lo ideal, tendría que ser solamente a través de algún tipo de laboratorio no certificado. Ni los cultivos certificados por el SAC, ni tampoco la fabricación y certificación del aceite por el ICP, ¿ya? Así que efectivamente es CBD puro. Es Correcto. extracto de CBD puro, ¿ya? En todos los casos. En todos los casos. Correcto, correcto, doctora. Pregunta también la doctora Andrea. Dice, ¿cómo correlaciona el tono endocannabinoide en la práctica? Y si podrían incrementar la frecuencia cada 8 a cada 12 horas la dosificación del CBD. Ah, buena pregunta. Claro que sí, porque ya vimos nosotros que el sistema endocannabinoide cumple un papel importantísimo, uno en el control del dolor y también en el proceso, ¿cierto?, de hasta cierto punto de disminución de la velocidad de deterioro que sufre el paciente con respecto a la presencia de distintos tipos de tumores. E incluso el efecto tópico, que en realidad es muy impactante, porque en realidad el animal, yo lo que he visto, por lo menos ya son 4 o 5 casos, yo les puse 3 acá, de tumores de piel, es realmente impactante. O sea, efectivamente hay un proceso antiinflamatorio que es real, porque el CBD tiene esa propiedad de ser antiinflamatoria, que también contribuye, ¿cierto?, a controlar el tono endocannabinoide o cannabinoide en esas zonas que hay inflamación directa y el desarrollo de tumores de piel, pero también está apoyado por un apoyo, digamos, por una administración sistémica de las gotas por la vía oral o transmucosal, que también contribuye a la regulación del tono endocannabinoide internamente a través del control del dolor y todo lo que tiene que ver con receptores y moléculas que controlan el crecimiento de los tumores. O sea, yo creo que en conjunto lo que es tratamiento sistémico más tópico
en el tema de los tumores de piel, según mi experiencia, ha funcionado muy bien, muy bien. Perfecto. E Doctora, incluso, sí, no, perdón, adelante, adelante. incluso sin ninguna intención de mi parte, por lo menos, hasta el momento, en usar algún tipo de sustancias, digamos, quimioterápicas. E incluso, bueno, hoy en día se menciona, por ejemplo, Stelfonta, que es un fármaco nuevo, que justamente está, ¿cómo se llama?, propuesto para los mastocitomas en distintos grados. Pero la verdad es que ni siquiera yo jamás he intentado adicionar algún tipo de tratamiento central de quimioterápico y ¿cómo se llama?, CBD coadyuvante, sino que en este sentido, en este caso de, digamos, de tumores de piel, ha sido exclusivamente tratamiento central, nada más. Y controlando dolor con fármaco en forma colateral. Muy bien. Perfecto, doctora. Dentro de los diagnósticos diferenciales de Zorrito, no apareció una pregunta que están haciendo, que si podría ser un TBT nasal. No, la verdad es que no. No, eso estaba completamente descartado, completamente descartado. El tumor nasal, o sea, el TBT es un tumor filante que se describe, que es de un aspecto, a ver, ¿cómo decirlo filante? Claro, porque uno lo toma y se disgrega, es un tumor que se disgrega fácilmente y el aspecto que tiene es totalmente diferente. Este como que va carcomiendo la nariz, ¿eh? Es como que literalmente va carcomiendo la nariz. En cambio, el TBT es un tumor, claro, es un implante celular que se va produciendo una deformación del plano nasal, incluso hay también muchas veces compromiso a los senos, ¿verdad? Pero el aspecto es totalmente distinto, totalmente distinto. No, yo diría que no está dentro de los diagnósticos diferenciales. Yo Perfecto. pensaba en distintos tipos de tumores, incluso los que yo les presenté ahí como probables diagnósticos diferenciales, que podríamos haber agregado 2 o 3 más, tampoco ninguno de ellos como que encaja en la signología o el aspecto que tiene, digamos, macroscópicamente la lesión. Correcto. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Continuamos entonces. Bueno, este gatito se presentó en estas condiciones, un animal también bastante viejito, ¿cierto? Con una lesión del plano nasal también, con costra. Bueno, ellos le habían aplicado algún tipo de crema y cosas tratando de cicatrizar porque pensaron inicialmente que era una herida de pelea, ¿ya? Y ustedes pueden ver que hay una úlcera en la zona nasal, ¿verdad? En la parte que separa ahí justo antes de iniciar los labios, y si uno levantara todas esas cosas se encontraría con, digamos, con lesiones bastante importantes. También tenía compromiso de las orejitas, ¿ya? Y hicieron una auriculotomía bilateral para poder, digamos, el diagnóstico es obviamente que es carcinoma espinocelular, pero también queremos reafirmarlo con histopatología. Hicieron una auriculotomía para detener el proceso y la verdad es que por lo menos en la orejita se detuvo, pero las indicaciones hoy en día, y se lo voy a mostrar, era justamente también tratar en forma tópica las orejas con CBD. Hicimos exactamente lo mismo. La siguiente, que también se ve otra fotografía del mismo gatito con la lesión a nivel del plano nasal, ¿ya? Entonces, bueno, el diagnóstico fue un carcinoma espinocelular que analizando un poco y buscando el origen de este tumor y las características que tiene varios tipos de orígenes, ¿ya? Hay uno que es fotoinducido, que también se llama actinoinducido, que en el fondo es el efecto actínico de la luz solar, que se origina por las radiaciones ultravioletas, que generan inflamación, desnaturalización de proteínas, modificación del ADN y provoca mutación. Hay otro origen que es mucho menos común, yo no lo había escuchado honestamente nunca, que es la enfermedad de Bowen, que es viroinducido, caracterizado por placas costrosas en áreas pigmentadas de la piel, de los miembros, de los dedos de la cabeza, y también tiene múltiples lesiones. Esa presentación no la he visto nunca. Y se describe también un carcinoma espinocelular espontáneo que se desarrolla en el lecho ungual, ¿ya? Entonces, obviamente que la más frecuente, la que uno observa en aquellos gatos que tienen poco pigmento de forma natural, que generalmente están, digamos, descuidados frente al horario que corresponde a mayor cantidad de, digamos, de luz ultravioleta, son los gatos que tienen muy poca pigmentación en la zona del plano y en las orejitas, ¿ya? Entonces vamos a observar áreas despigmentadas del manto blanco, pabellones auriculares, el puente y plano nasal, mentón, muchas veces párpados y labios, el área áurico-palpebral frontal, que también vimos nosotros en las lesiones, que había compromiso. Pasamos a la siguiente, por favor. Disculpen. ¿Ya?
En el 30% de los casos son lesiones múltiples. En este caso había algo también de compromiso de la piel, no sé si ustedes van un poquito para atrás, observen, hay una serie también, hay una leve inflamación, ¿cierto? Los márgenes, digamos, de los párpados, no sé si pueden ir un poquito más atrás, donde se ve aumento de las secreciones y cambio también en la coloración de la piel del gato. Un poquito ¿Me más atrás la regresas una piel diapositiva, por favor? anterior. Así que yo diría que generalizado, porque uno dice, bueno, se fija la nariz, porque la nariz es la lesión más impactante, pero acá también se ve que en los ojos, en los bordes de los ¿Me párpados que están regresas completamente, no se una regresa diapositiva, por favor? el anterior. Anterior. No, ¿dónde Ahí. está la foto? Ahí está. Ahí eso. está. Si ustedes se fijan, ¿cierto? El ojito izquierdo, en este caso, porque lo tengo de frente al gato, se ve que hay una zona costrosa, está inflamado, hay un cambio de coloración en ambos ojitos, ¿ya? Y está también la nariz comprometida. La foto está focalizada en la zona del plano nasal, pero sus orejas en ese momento también estaban comprometidas. Habían zonas de coágulos, ¿verdad? Márgenes oscuros, que generalmente son costras, ¿ya? Vamos a la otra. Ya eso ya lo vimos y avanzamos a la siguiente. Explicando un poco el origen del desarrollo del carcinoma espinocelular, ¿cierto? La siguiente. Ahí. Una exposición UV continuada permite la progresión entonces mediante la selección de clones de células resistentes a la apoptosis, va generando mutaciones secuenciales que refuerzan el potencial de las células malignas y su capacidad para invadir y destruir tejidos, ¿ya? Entonces está dentro de la categoría de dermatosis actínica con población de células que muestran cambios displásicos preneoplásicos, ¿ya? Se considera un carcinoma in situ, ¿ya? Y se manifiesta por la presencia de una erosión alopécica superficial, ya que la neoplasia no logra atravesar la membrana basal. Ojo, los casos clínicos de metástasis en estos casos se dan. Hay algunos casos de metástasis pulmonar, pero son muy, muy escasos. Generalmente es un cáncer focalizado, ¿ya? Especialmente, como les digo yo, está clínico en la zona de la cara. La siguiente. Bueno, partimos, justamente hicimos lo mismo, ¿ya? Yo no quise aplicar una concentración mayor por el tamaño del animal, pero me doy cuenta que es una concentración bastante adecuada. Hicimos lo mismo, oro transmucosal al 5%, masajeando, al principio también costó bastante porque había dolor, vamos a la siguiente. Y ya después, el 15 de junio del 2023, mágicamente desaparece absolutamente la úlcera del plano nasal. La siguiente, por favor. Cambio de peso. Ahí está, totalmente cicatrizado, totalmente. Sus orejitas sanas, 100%. 100% sanas. Unos pocos meses después, no fue mucho tiempo, ¿ya? Y la otra, es la última, también. Ustedes pueden ver ahí también el ángulo, ¿verdad? Las orejas, totalmente sanas. Sus ojos están también, bueno, estos gatos siempre viven con procesos inflamatorios palpebrales por el tema que, digamos, tienen ese estrés asociado al tema del UV, ¿ya? Subió de peso, se siente súper bien, el gatito sigue con tratamiento, yo no he querido suspenderlo todavía, voy a observar justamente este verano cómo reacciona para poder darlo de alta entre comillas, pero como sabemos que hay un factor predisponente que permite el avance y el desarrollo de la enfermedad, lo más probable es que si suspendamos el tratamiento va a volver a aparecer el tema, porque en realidad es un origen ambiental, ¿cierto? Bien, era eso entonces lo que yo les quería mostrar, y esa era la última diapo. Bien accidentada la presentación. Es terrible. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias. A ver si hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario. Tuvimos muchas dificultades, pero a final de cuentas una información bastante completa, bastante interesante y sobre todo una aplicación de la medicina canábica directamente hacia patologías, en este caso oncológicas, ¿verdad? Y con resultados bastante favorables, bastante positivos. Aquí bueno, no hay ninguna pregunta. Yo solamente preguntaría, doctora, en el caso de estos pacientes que aplicó directamente en la zona, ¿fue en base a ungüento, pomada? ¿Cuál fue el vehículo con el cual aplicó el CBD? Perdón, fue directamente el extracto, o sea, directamente Ok, el aceite. El aceite perfecto. directamente tal como vino del laboratorio, que digamos está también
bueno, no es un líquido estéril, pero digamos, igual hay un control bastante importante de la cantidad de bacterias. Me imagino que eventualmente podría contaminarse, pero muy poca la probabilidad de que esto ocurra. Y aplicado en forma directa, no, ni ungüento, ni crema, ni nada, solamente Va. el aceite en forma directa. Excelente, ¿no? Pues, Sí. un resultado bastante favorable. Muy bien. No, Ujú. se queda uno asombrado, qué barbaridad. Así es. Aquí hay una pregunta, vamos a ver, es de la doctora Milty. Dice, entonces, en resumen, ¿el CBD aislado es el mejor para cuestiones inflamatorias y productos con THC es para casos de dolor? Mira, yo creo que no es tanto así. Yo me atrevería, de aquí en adelante voy a hacer el intento de aplicar, ¿cómo se llama? Un extracto completo, definitivamente. En concentraciones de THC bajas, pero yo creo que de todas maneras hay una sinergia importante. THC obviamente que ayuda muchísimo, mucho más a controlar dolor, y yo creo que todos los otros componentes del cannabis que son también importantes, como terpenos, flavonoides, aminoácidos, son también factores que van a influir muchísimo quizás en la velocidad de la cicatrización de los procesos. Así que yo creo que en un próximo paso vamos a empezar a probar algún tipo de aceite estandarizado que sea un CBD full espectro. Yo creo que para ahí vamos a apuntar. Así que no me atrevo a reafirmar, bueno, en estos casos yo tuve buen resultado, ¿te fijas? Pero quizás habría sido más rápido y mejor si hubiera sido un CBD full espectro. Correcto. Aunque hubiera sido un porcentaje de THC bajo. Yo apunto a que sí, apuesto a que sí, sí. Yo prefiero sí, un 2-1 puede ser adecuado, sí, puede ser un 2-1 adecuado. Muy bien. Sí, está preguntando precisamente, una relación de CBD-THC ideal, perdón, sería 2-1 o 1-1. Yo creo que 2-1. En este caso tópico, me parece que 2-1 es una buena alternativa. El cannabigerol, en realidad, claro que sí, por supuesto que el cannabigerol tiene propiedades tan importantes, incluso hasta antibacteriano. Por eso que digo que yo creo que un full espectro, un CBD full espectro con THC bajo, un CBD con full espectro, sí, tiene todos los otros cannabinoides, ¿verdad? Que van a hacer un efecto mucho más importante en cuanto a lo que es inflamación, dolor, capacidad de regeneración, etcétera. De todas maneras, sí. Claro. La doctora Andrea nos comenta que ella ha tenido excelentes resultados con aislados de CBG. Sí, cannabigerol, sí. Así es. No me cabe la menor duda, sí. Muy bien. Pues no hay más comentarios, no hay preguntas aparentemente. Entonces, pues doctora, muchísimas gracias. Sí, Vuelvo a bueno. repetir, fue una plática muy interesante, sobre todo la aplicación y esta introducción de lo que es el dolor, ¿verdad? A nivel óseo, que es tremendo, por lo que estamos viendo. Entonces, bueno, ahí tenemos una excelente opción para manejar esa patología, ese problema de dolor. Qué Muy bien. bárbara, doctora. Qué experiencia tan padre nos ha dado. De verdad que Gracias. valió la pena todo lo que, los males que pasamos, pero la verdad que valió la pena. Qué bárbara. Muchas Así es. gracias, doctora, por todo. Pues, Encantada, pues. Encantada. Me alegro Muy que les haya bien. gustado. pues le Bien, Claro que recordamos sí. estamos en a contacto. todos, que mañana nos vemos. Muy bien. Pues, Anita, Gracias. yo pienso que cerramos ya la sesión del día de hoy. Sí, claro. Pues ¿Te ya, parece, te pues parece? muchas Entonces, gracias. pues volvemos a repetir. Mañana tenemos la plática, por favor. Si quieren compartir la información, comentándole a sus colegas para que nos acompañen. Ya la doctora Alicia nos platicó un poquito de qué va a ser la plática, muy interesante entonces. Y pues los esperamos el día de mañana. Esperamos no tener ya estos inconvenientes, tener todo en orden para que pues no batallemos. ¿De acuerdo? Muchas Perfecto. Ya, gracias. muchas gracias. Buenas noches. Que estén bien. Muchas gracias a todos. Doctora Gracias, Alicia, nos vemos el gracias. día de mañana, por favor. Hasta Muchas mañana. gracias, doctora Buenas Alicia. noches. Chao. Y doctora Gracias. Silvia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que estén bien, igual.